Gracias Padre Celestial por darnos el tiempo para aprender de ti, Señor, a través de tu palabra. Gracias por darnos también la provisión para que nuestro espíritu pueda entender, Señor, y pueda crecer conforme a lo que tú quieres. Padre, sabemos que estamos librando una batalla en este último tiempo, una batalla de persistencia, de fidelidad, de mantenernos, de paciencia, Señor. Por eso confiamos en ti y esperamos, Señor, en que tu Espíritu sea el que a través de la palabra que nos das continuamente como alimento para el Espíritu, recibamos entonces la fuerza, Señor, para mantener esa musculatura espiritual en posición de firmes y siempre en atención a todas las advertencias que nos das. Y por tanto, Señor, también estudiando continuamente esa palabra tuya, que es el origen y la fuente de la fortaleza espiritual. Es lo que nos mantiene, Señor, junto con el trabajo constante de tu Espíritu Santo en nuestro espíritu. Padre, no permita, Señor, que hoy decaigamos por causa de la mala interpretación que pueda hacer nuestra alma de las cosas que ocurren alrededor. Si las emociones nos apagan, nos apartan, nos enfrían, si nuestros pensamientos son anárquicos, son destructivos, Señor, si nuestra visión de las cosas es negativista, ayúdanos, Señor, con tu poder y con tu presencia, para que un día, cuando tú vengas, seamos hallados por dignos de escapar de todas las cosas que han de venir. Abre nuestros ojos para esta palabra de hoy, Señor. Colócala en nuestro corazón. No permitas que se olvide. Y levántanos conforme a ella. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Al analizar el comportamiento, se pueden deducir muchas formas de pensamiento de ciertos grupos de población. Cuando vemos cómo van cayendo nuestros hermanos, aquellos con los cuales empezamos a crecer o se nos unieron un día para la batalla de la fe, pero algunos de ellos van abandonando poco a poco. Entonces nuestro corazón se contrista y se pregunta qué es lo que pasa. Hay muchas explicaciones, muchas causas posibles por las que esto ocurre, pero hoy el Salmo 1, en apenas 6 versículos, nos da una visión de dos caminos, el del justo y el del malo. Y creo yo que también hay una parte de confusión en el mundo hoy por causa de la información errada y tendenciosa que se está regando como pólvora, de forma tal que muchos no saben llamar a lo bueno bueno, ni a lo malo malo. Y hay confusión, entonces algunas veces se piensa que ser bueno, ser justo, estar en el camino del Señor, es todo algo un poco ridículo, un poco absurdo, un poco fanático, inclusive un poco sectarista, porque el que tiene la convicción de que está detrás de Dios, entonces se vuelve duro en sus apreciaciones. Por lo menos eso es lo que piensan muchos que no tienen claridad de estos conceptos que estamos por ver hoy. De la misma manera, se piensa que por la facilidad con que se obtienen ciertas ventajas, ciertas prebendas en el mundo físico, cuando se tiene dinero, entonces se tienen supuestamente amistades, popularidad, recursos para todo tipo de necesidades. Y ese tipo de vida es colocado con mucho atractivo como anzuelo, y muchos son los que caen allí. Las tentaciones del desierto del Señor Jesucristo nos muestran que básicamente lo que atrae al hombre siempre son más o menos las mismas cosas. Es la fama, el dinero, la solución de los problemas personales urgentes. Y esto
hace que el hombre caiga en trampas muchas veces y en confusión, inclusive en autojustificación. A veces él mismo sabe que de pronto no está haciendo las cosas bien, pero empieza a argumentar para justificar el camino fácil, el camino de descenso. Vamos a ver qué nos dice la palabra de hoy en el Salmo 1. Como dije, son apenas 6 versículos, donde en los primeros se hace el análisis del camino de los justos y al final se ven las consecuencias del camino del perverso. Versículo 1 del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primera observación que hace el creyente que lee este versículo es que hay un calificativo para una persona que hace 3 cosas que están allí descritas en términos de reunión, de camino y de silla. Vamos a ver qué quiere decir esto. Lo que tenemos que tener primeramente claro es que bienaventurado, aunque el término original pretendía establecer una felicidad interior y exterior, hoy en día ese término ya no se ajusta mucho por aquello de que la felicidad exterior no hace la interior. Entonces el término bienaventurado tendría que ser traducido más correctamente como lleno de paz es el varón, la paz de Dios, la paz celestial, la esperanza y todas estas otras añadiduras que vienen con la presencia de Dios. Entonces quedaría más o menos de esta manera: lleno de paz y de esperanza está el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí hay, mirándolo detenidamente, un camino de descenso en 3 pasos. Recuerden ustedes que no hay ni una sola tilde ni jota sin propósito en la palabra de Dios. Cuando queremos sacar una enseñanza plena de algún versículo, tenemos que mirar por qué está construido de esa manera y qué de oculto hay en los mensajes que está queriendo el Señor que lleguen a nuestro corazón. Entonces, mirando estas 3 actitudes, descubrimos que hay un primer paso en el que el varón evita el consejo de malos, es decir, evita oír los conceptos de las personas que están en el mundo. Esta es una política que debiera tomarse como una rutina para todo creyente maduro y establecido. No sirve para nada que el creyente se esté reuniendo continuamente con aquellos detractores, aquellos anarquistas, aquellos negativistas, aquellos ateos y todos los que están en contra de los principios y preceptos de Dios. Este varón descrito en el versículo 1 no anduvo en el consejo de malos, que puede ser entendido como la reunión de malos, pero también lo que dan los malos como consejo. Este varón entonces ni se reúne con ellos ni acepta sus apreciaciones, porque él sabe que la única verdad proviene de la palabra de Dios y de la presencia y del corazón de Dios. Todo lo demás es falsedad o es por lo menos media verdad. Al no reunirse con estos malos, el siguiente paso es que no está en camino de pecadores. Entonces aquí las acciones son 3. Primero, oír. No anduvo en consejo de malos. No oyó consejo de malos. Oír. Segundo, no imitar. No estuvo en camino de pecadores. Cuando uno se reúne con personas materialistas, mundanas, sensuales,
es indefectible casi que los oídos terminen contaminados y de ahí para adentro todo lo demás. La mente, el alma y el espíritu. Cuando uno está continuamente oyendo a enemigos de Dios, muchos de esos conceptos empiezan a plantearle inquietudes, dudas, detracciones, un sinfín de complejos intelectuales, racionales y mentales que hacen que el cristiano empiece a veces a debilitarse y cuando no, en el peor de los casos, a dudar. Al no oír, entonces es fácil no caminar ese camino de pecadores. El segundo estado en el cual se describe allí, en el versículo 1. Y por último, dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto nos da una connotación de una reunión en la cual dos escarnecedores, dos burladores, dos blasfemos están hablando de la misma cosa en términos de crítica y destrucción. Son los chistes obscenos, son los comentarios que menosprecian a las mujeres, que menosprecian a las autoridades, que menosprecian las cosas buenas, en cambio ensalzan lo malo. La silla de escarnecedores es la reunión de muchas sillas, todos con términos críticos en contra de la palabra de Dios. Entonces, este varón bienaventurado no hace tres cosas. No oye la mentira, lo errado, no imita lo malo, lo saca de su corazón rápidamente, sabe de quién tiene que recibir las cosas y lo que es del mundo no lo recibe y por último no comparte con ellos, no se reúne, es que es casi como una asamblea para comentar los resultados de las maldades que se han ejecutado, ese de sentarse en la silla de escarnecedores. Lo que hacen estos burladores, no, es que yo tuve una reunión anoche y no, me tomé no sé cuánto trago y después hice y deshice. Y el otro entonces se ve en la obligación de superar la marca que ya dio el primero y entonces él se tomó mucho más e hizo mucho más. Y el tercero ahora está demandado para superar a los dos que comentaron inicialmente. Cada uno se burla más en términos de exaltar valores negativos. Son escarnecedores por esa razón y sin darse cuenta están blasfemando de Dios y de sus cosas. De aquí sacamos una conclusión y es la necesidad de ser radicales para Dios. Es algo que no es muy popular, ni siquiera entre los cristianos. ¿Qué es eso de ser radical para Dios? El radical toma la escritura, la medita y entendiendo que lo que le está enseñando la palabra de Dios es bueno, toma todas las veces una decisión de hacer esa palabra viva y eficaz en su propia vida. O al contrario, solamente la ha oído y la coloca en un sitio donde fácilmente se olvida al día siguiente. Cada creyente tiene cada día, cada instante, una decisión con respecto a qué hacer. Si entra en la senda de descenso que veíamos aquí con el oír, el imitar y el compartir, es como un rodadero donde se coloca en la parte superior y cuando empieza a rodar ya no hay quien lo pare, o por el contrario decide tomar los valores que Dios enseña en su palabra y aplicarlos a su vida y decir, cueste lo que cueste, yo quiero seguir estos principios que están en la Escritura. Es entonces cuando se puede decir bienaventurado, es decir, lleno de paz, de esperanza y de la presencia de Dios para su vida. El versículo 2 muestra una acción opuesta a lo que se estaba negando en el versículo 1. Repito, en el versículo 1 se describía que el varón justo no hacía tres cosas. Ahora el versículo 2 dice que sí hace una cosa diferente. En vez de buscar
el consejo de malos, el camino de pecadores o la silla de escarnecedores, ahora se mete dentro de la ley del Señor, porque dice aquí, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley del Señor, Dios Altísimo, encuentra su delicia. ¿Cómo es esto, por Dios? ¿Cómo es que uno puede abrir un libro, leer una serie de palabras y encontrar delicia allí? Bueno, eso lo sabemos por algunos libros en el mundo que nos encantaron, a los que nos gustaba leer, unas novelas de acción o de suspenso o de ciencia ficción que tenían una trama muy interesante, y queríamos entonces conocer el final y nos apasionábamos leyendo página por página, a veces hasta altas horas de la madrugada. Pero aquí está hablando es de alguien que encuentra su deleite, su placer, su gozo en la ley del Señor, es decir, en la palabra de Dios, en la Escritura. Inconcebible para el inconverso, inconcebible para el cristiano tibio. ¿Cómo es esto de que alguien que es bienaventurado, llamado así, que es llamado varón, encuentre placer en leer la palabra de Dios? Sí, hermanos, eso es cierto. Existe, eso es una realidad. Es un milagro cumplido en la vida del creyente fiel y persistente en buscar a Dios. Son muchos los deleites, muchas las situaciones de gozo espiritual que el cristiano va encontrando que no se imaginaba, que no había alcanzado ni siquiera a vislumbrar, que ningún pastor le había podido explicar tampoco, sino que él, cuando ha seguido estas instrucciones, por ejemplo, del Salmo 1, ha creído que esta palabra es verdad y lo ha puesto por práctica, con el tiempo empieza a descubrir que cada vez le gusta más leer la palabra de Dios, porque leyendo encuentra explicaciones a muchos de sus conflictos interiores, encuentra también explicaciones a las conductas de las personas, encuentra soluciones para problemas propios y ajenos, encuentra entendimiento de un mundo que antes no comprendía. No podía saber por qué hay guerras, por qué hay manifestaciones hoy en día, por qué hay amenazas socialistas o comunistas o de golpes de Estado, cosas así por el estilo en el mundo. Todo eso lo va comprendiendo cuando se mete con el corazón dentro de la palabra de Dios y descubre un deleite nuevo esta vez. Por eso continúa el versículo 2, y en su ley medita de día y de noche. Meditar no es necesariamente leer, aquí no está hablando que de día y de noche, o sea 24 horas al día está leyendo la palabra. Lo que está diciendo es que lo que leyó en 2 horas de estudio, 1 hora, 15 minutos, eso llegó tan profundo, tan hondo a su corazón y lo marcó de tal manera y le dio tanta luz interior que las próximas horas y de pronto días va a estar constantemente mirando esa palabra que leyó y que le tocó profundamente su corazón y que de alguna manera también lo deleitó. Vuelve y la piensa y la repiensa y la vuelve a analizar y la toma y la mira por un lado y por el otro. Y entre más hace eso, más entendimiento descubre y más verdades también. Y hasta ahí podría parecer un poco teórico, pero también empieza a descubrir más y más de la presencia de Dios. Empieza a sentir a su Dios presente, su Dios real, a través de la palabra. Entra en lo que llamamos un feedback o un círculo de retroalimentación, más exactamente. Entre más lee, más entiende, más gozo tiene. Y como tiene gozo, quiere entender y quiere meditar más. Y vuelve entonces, más medita, más gozo. Y va creciendo de una forma inconcebible para el carnal. El espiritual
entiende y discierne las cosas. El carnal no entiende nada y no discierne. No sabe por qué el espiritual tiene actitudes como tan raras para él, como tan poco cotidianas. El carnal todavía quiere deleitarse en sus propias pasiones y deseos, pero ve al espiritual que ha podido dejar todas esas anclas y pesos a un lado y está metido de cabeza dentro de la palabra de Dios. Cosas incomprensibles para la mente y la razón. Delicia entonces tiene en cumplir, en hacer lo bueno, en limpiarse y crecer, mientras que los demás se van estancando, están regresando otra vez a cosas malas que ya habían dejado, ya no sienten el deseo de cumplirle a Dios. Este varón estudia la sabiduría. A veces pienso yo que debemos cambiar ciertos patrones de referirnos a las cosas porque ya quedan tan repetidos que se pierde el sentido. Entonces decimos estudiar la palabra, digamos estudiar la sabiduría, a ver si eso nos abre un poco los ojos. Cada vez que abramos la Biblia vamos a estudiar la sabiduría de Dios. Lo que es primero leer, después comprender lo que se leyó. Me pregunto cuántos harán eso. Después de leer un versículo, asimismo se miran y se dicen, ¿qué entendí de esto? Y después terminan entonces meditando y o analizando eso que entendieron. ¿Cómo se puede aplicar a la vida? ¿Cómo el Señor trae esa revelación? En vez de poner los ojos en el mundo, este varón bienaventurado pone sus ojos en las cosas de arriba, las del cielo. A través de la palabra llega a Dios, llega a comprender mucho más el amor, la bondad, la paternidad de ese Dios que quiere continuamente llevarnos hacia Él. Versículo 3, será entonces como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El resultado, versículo 3, de este extraño individuo que es bienaventurado, porque se aparta del camino de los malos, pero se mete en un camino bastante particular con la Escritura y con Dios. ¿Cuál es el resultado? Será como un árbol plantado. Primero, el árbol plantado suele ser una estructura que produce admiración porque es muy firme. Un árbol promedio que tenga un buen tronco grueso tiene una altura considerable la mayoría de las veces, 10, quizás 20 metros de altura. Con el simple hombro ningún ser humano es capaz de empujar un árbol de estos. A veces ni siquiera con un tractor es posible derribarlos, solamente con ciertos fenómenos meteorológicos muy fuertes, muy destructivos. Es que a veces los árboles son arrancados de raíz. Pero en términos generales, el árbol plantado es una figura de estabilidad. Se mantiene ahí firme. Está enraizado fuertemente. Cosa que muchos cristianos debieran aprender. Sus raíces no son profundas, porque no se alimentan y no se nutren del abono y del agua, de la palabra. Sus raíces prácticamente ante cualquier viento sacadas al exterior, expuestas. Este árbol firme, árbol persistente, árbol fiel, da su fruto a su tiempo. El fruto de un árbol o de una planta está puesta allí precisamente para dos cosas: para ser alimento del hambriento o para dar refresco al cansado, al sediento. El Señor usa esa figura del fruto en el ser humano como aquel que ha superado sus etapas de egoísmo, de mire cómo sufro, de todas mis necesidades, pastores, oren por mí continuamente, y ya llevo 5 años, 10 años y todavía estoy pidiendo continuamente oración, pero yo no estoy orando por nada. Óiganme bien, no me malentiendan.
Yo no estoy hablando de que un creyente no pueda pedir oración. Hasta los pastores necesitamos oración. Necesitamos pedirle a nuestra iglesia que ore por nosotros. Sí, pero es que es muy distinto. Yo estoy hablando de una actitud profunda en la cual la persona siempre se pone como en el papel de víctima y entonces no es capaz de resolver sus conflictos y va corriendo donde alguien a decirle, ore por mí que estoy a punto de ser destruido. Esa es una actitud que no es ni madura ni sabia. Entonces esta persona no da fruto porque está constantemente pendiente de sí mismo, de lo que le faltó, de lo que no tiene, de lo que no ha llegado, de lo que va a sufrir mañana, de sus enfermedades físicas, de sus desajustes emocionales, de su depresión, de su tristeza, de que el día amaneció gris. Todo está en función de sí mismo, es como si él fuera el ombligo del mundo. Siempre se mira a sí mismo y todo lo que le falta. Correcto. De esa forma es como llegamos a Dios todos. Todos llegamos porque necesitábamos urgentemente que Dios nos ayudara. Sí, muy bien. Pero el cristiano que madura va a seguir con necesidades, ¿de acuerdo? Va a seguir de pronto teniendo que pedir oración, pero ya da fruto, ya da alimento para el hambriento, hablando en términos espirituales y también en términos emocionales y materiales. Da alimento y también da fruto jugoso que calme la sed de los necesitados. El que llega con una urgencia, con un dolor, con una herida, recibe una sanidad por ese fruto que el cristiano ya está dando como árbol plantado. Primera característica. Segunda, su hoja no cae. Cuando se caen las hojas es porque viene un mal tiempo. En los países donde hay estaciones, el invierno suele ser la causa principal por la que los árboles pierden las hojas. Pero otra razón suelen ser las pestes sobre los árboles, ciertas plagas o enfermedades. Entonces estamos hablando aquí de que su hoja no cae, es porque este árbol está saludable permanentemente y resiste los cambios externos, las tempestades, las avalanchas que puedan venir desde afuera, los malos tiempos. Siempre sobrevive, su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice el versículo 3, prosperará. Es decir, como da fruto hacia afuera para otros, interiormente entonces también es fructificado, es prosperado, es aumentado a nivel de todas sus virtudes, de todos sus dones, va creciendo, va teniendo cada vez más herramientas, más capacidad, más potencia para trabajar, va siendo cada vez mayor bendición para otros, fructificado interior y exteriormente. En el versículo 4 entonces salta abruptamente al contraste. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Han visto ustedes una pajilla de tamo, que queda cuando cosechan el trigo o la cebada en los campos? Esos tubitos de paja. Cuando viene un viento fuerte, levanta esa paja y la lleva para cualquier parte. Llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, dice la palabra. Entonces, estas pajas dentro de la iglesia no saben distinguir la doctrina correcta de la mentira, creen mentiras, caen en manos de explotadores, de falsos profetas que los llenan de falsas expectativas y con el tiempo de frustraciones indecibles. Son llevados como una ola del mar, nunca tienen constancia en sus cosas. Cuando se sienten bien, entonces hacen algo positivo, pero cuando se sienten mal, se retiran de todas las cosas. Es que aquí tenemos algo que debemos empezar a entender. El malo, aparentemente, en forma externa puede que le esté yendo bien, en términos de sociedades y de culturas. De pronto está acumulando riqueza, de pronto está teniendo fama y honras de los hombres. Pero interiormente este malo
suele ser el tipo de hombre que no soporta una crisis. Cuando viene algo duro sobre su vida, inmediatamente cae al suelo aplastado y llorando, asustado, en pánico. Si hay una amenaza sobre su vida, si hay una mala noticia de salud, si hay la posibilidad de un quiebre económico, se desespera, no sabe cómo solucionar estas situaciones. Y aparte de eso, vive obsesionado por esos logros materiales, vive obsesionado con su fama, cómo mantenerla, cómo no perderla, que es la tragedia de estos actores y actrices que cuando llegan a cierta edad empiezan a ser colocados en un rincón, ya no los llaman, ya no tienen la fama que antes y menos los recursos económicos. Entran en depresión, en tragedia, hasta que al final quedan en abandono casi total. Por tanto, dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Insisto, puede que hayan logrado conseguir cosas materiales, pero llega un punto donde estos hombres malos tienen que enfrentarse a lo que todos los hombres tienen que sufrir, que es la muerte. Y después de la muerte, el juicio. Y todo eso por lo que tanto se preocuparon, el tiempo, el dinero, la honra, se quedó aquí en la tierra. Ellos llegan completamente desnudos ante la presencia de Dios para ser juzgados. Pero el Señor dice, no se levantarán los malos en el juicio, quedarán postrados por el suelo en su propia vergüenza y con su conciencia acusándolos. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí hay un mensaje que hay que investigar en profundidad. ¿Cuál es la congregación de los justos? Es el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento es la iglesia. ¿Cuáles son los pecadores que no se levantan en la congregación de los justos? Aquí hay una alusión delicada al arrebatamiento de la iglesia. No son los pecadores los que van a ser levantados en la congregación de los justos, cuando el Señor venga por su iglesia. No son los pecadores los que van a ser levantados en el momento del juicio de las naciones. Y son varios los momentos en que los justos son exaltados como congregación, como vemos en Apocalipsis 4, en esa sublime escena de adoración celestial. Allí no hay ni un solo pecador, ni impío, ni blasfemo, ni burlador. Todos ellos quedaron atrás. Llegó el tiempo del gozo para el santo, pero los injustos quedaron tirados por tierra. Lo que tanto lograron, con tantos esfuerzos y con tantas trampas inclusive, todo eso se les escapa como agua entre las manos, se les escurre. El dinero, la fama desapareció, el poder, las influencias que tenían, ya no les sirve nada. Entonces el Señor nos lleva a la conclusión del versículo 6. El Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Conoce el camino de los justos es que el Señor está acompañando cada paso que da el justo, y no solo mirándolo, no solo acompañándolo. Esto es una forma de decir que el Señor va abriendo el camino y va facilitando el caminar del que es comprometido con Él. El Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Las buenas obras puestas de antemano para que las hiciéramos, dice la palabra. Entonces, nosotros creemos que cada paso que damos es una decisión nuestra y que es independiente del mundo espiritual, porque no conocemos la palabra. Cuando nos metemos en la palabra descubrimos que las malas acciones son el resultado de apartarnos de Dios, pero que las buenas acciones son el resultado de estar llenos de Dios, de su presencia en nosotros. Él nos lleva a esas buenas acciones que son las que presentamos en el momento
que estemos en el tribunal del Señor. Las acciones justas de los santos, que van a ser como oro, plata y joyas preciosas, que van a recibir galardón. Pero la senda de los malos perecerá. El impío va solo. Él tomará su decisión de comprar un carro y después comprar otro y otro y otro, pero las está tomando prácticamente solo. No tiene el consuelo que tiene el cristiano de decir, tengo un Dios que me llena, que me acompaña y que me aconseja. El impío va solo hasta su muerte. Y como eso fue lo que eligió vivir, después de su muerte, en el juicio, va a continuar solo de la presencia de Dios. Entonces su fin es muerte en todo sentido. La senda de los malos perecerá. En 6 versículos, el Señor nos muestra la gran diferencia entre el que es justo y el que no lo es. Y esto es una invitación velada a que cada uno de nosotros elija, no solo cada día, sino cada instante, si quiere hacer lo que es correcto ante Dios y ser bendecido y ser llamado bienaventurado y ser levantado y ser exaltado. O si por el contrario, aún incluso llamándose cristiano y leyendo palabra y congregándose en una iglesia, continuar haciendo lo malo para que al final no quede nada en absoluto de eso, por lo cual él se afanó en esa apariencia de piedad y termina en una destrucción y en una muerte permanente y definitiva. Hermanos, el Señor hoy nos está invitando a que las pequeñas cosas de cada día y las cosas grandes también de cada día sean puestas delante de su presencia para que Él nos ayude a hacerlas. Como cristiano, el Señor te invita, hermano, a que te vuelvas radical y a que mires tu vida y saques las cosas que te estorban, los que son lastre para ese crecimiento hacia arriba siempre, hacia esa sonrisa de Dios sobre tu vida. Que saques lo escondido y lo tapado, que saques de tu vida lo que no es verdad. Y que hagas un compromiso con el dueño de todas las cosas buenas y con cada cosa buena que el Señor ponga delante de ti. Padre, Señor, hoy te damos gracias porque nos permites venir a tu presencia y venir a tu palabra. Gracias, Señor, porque con tu Espíritu permites que miremos nuestra vida. El tiempo se está acabando, Señor, y tú nos estás invitando continuamente a que elevemos ese nivel de santidad, nivel de entrega contigo, nivel de apartamiento y de compromiso. Y que nuestras acciones sean mejores cada día y que trabajemos para ti con testimonio. Que los que nos miren y sepan que somos cristianos se queden callados y anhelen una vida recta y santa como la que vean en nosotros, si es que hemos entendido esta palabra. Padre, te pido, Señor, por el testimonio de tu iglesia, el testimonio que tus pastores están dando y que tus ovejas están dando, el testimonio que todas tus congregaciones están dando, Señor. Sabemos que tú eres avergonzado continuamente por los malos testimonios de pastores, ovejas y congregaciones, Señor. Así que, Padre, hoy queremos, Señor, comprometernos contigo. Queremos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para levantarnos a hacer lo que siempre debemos hacer, a lo que es correcto y justo, a lo que haría el Señor Jesucristo si estuviera en nuestro lugar. Padre, santifícanos más todavía. Queremos también nosotros santificarnos para ti, apartarnos, Señor. Ser como estos varones del versículo 1 que no andan con malos, ni oyen lo que ellos dicen. Queremos ser llamados varones de Dios, Señor, mujeres y hombres de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos.